Hola, ¿qué tal? Me encuentro estudiando en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, el doctorado de Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte, cursando la asignatura de Prevención de Lesiones por Déficit Musculoesquelético, Desarrollo de un Modelo Sistemático de Intervención. La actividad de aprendizaje es del bloque 2, la actividad número 2, el YouTube como plataforma digital de streaming para la difusión del contenido científico, audiovisual e informacional. Soy la alumna Daniela Pineda Rosas del grupo 401 a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. El artículo que vamos a comentar el día de hoy es sobre la prevalencia de lesiones por el uso excesivo en atletas de grupos individuales y deportes de equipo, una revisión sistemática con metaanálisis y grade recomendaciones. Este fue elaborado por Larisa Santos, Juliana Melo, Fernanda Oliviera, Ever Bergan, Marco Tulio, Maicon Rodríguez, André Gustavo, Carla Patricia, Zambeli Pinto, Andresa Silva y Renan Alves. Al inicio en la introducción, ellos nos hacen mención sobre una definición que ellos utilizaron para hacer este estudio y porque tienen problemas respecto a no tener una definición clara sobre la lesión deportiva. Y la definición que ellos manejaron o con la que direccionaron este estudio fue cualquier queja física sufrida por un jugador como resultado de un partido o entrenamiento independientemente de la necesidad de atención médica o la pérdida de tiempo de las actividades. Este tipo de lesión, como bien sabemos, pues puede tener consecuencias a largo plazo y pues obviamente puede tener como otra consecuencia la disminución del rendimiento del atleta, causándole dolor, disfunción o pues en algunos casos podría terminar la carrera del atleta. También nos hacen referencia sobre la lesión por uso excesivo y ellos nos dicen que es una lesión sin un evento específico e identificable asociado con su inicio. Y normalmente pues tanto una lesión de aparición repentina como de uso excesivo pues no tiene el tiempo adecuado para recuperarse entre las sesiones de entrenamiento y las competiciones. Las lesiones de uso excesivo pueden ser muy frecuentes pues en los deportes porque hay movimientos repetidos. Muy bien, también nos mencionan en este artículo sobre la prevalencia de las lesiones. Puede ser diferente en los deportes individuales que los deportes por equipo. Aquí nos mencionan o nos citan a Lemoyne y demás investigadores que mostraron una mayor prevalencia de lesiones por uso excesivo en deportes individuales con un 24% en comparación de los deportes por equipo que sería un 8%. Y ellos nos justifican o nos explican que esto puede ser debido a la demanda del deporte individual que se concentra meramente en solamente el atleta, mientras que en los deportes de equipo pues la demanda deportiva se comparte con diferentes atletas. En la prevalencia de lesiones por uso excesivo pues probablemente está relacionada en sí pues a la demanda deportiva. Nos citan a Ashemate y demás investigadores que reportaron una prevalencia del 39% de lesiones por uso excesivo en jugadores de balonmano, siendo el hombro el 17% con lesión, la rodilla con un 14% y la columna lumbar con un 12%. Las regiones más frecuentes con afectaciones. En los deportes en el que el hombro está expuesto a movimientos repetidos por encima de la cabeza a altas velocidades, como el balonmano, y pues se notifica una mayor frecuencia de lesiones por sobreuso.
En los datos de prevalencia por sobreuso en deportes individuales y de equipo, pueden ayudar los médicos a decidir el nivel de esfuerzo necesario para los métodos de vigilancia y también sobre las estrategias preventivas y de rehabilitación para este tipo de lesiones. Además, también pueden promover el desarrollo de futuros estudios sobre la eficiencia de diferentes estrategias para prevenir o reducir los niveles de gravedad de este tipo de lesiones. El propósito de esta investigación fue la revisión sistemática con metaanálisis para investigar la prevalencia de lesiones por uso excesivo de deportes individuales y equipo. También ellos evaluaron la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación. Los criterios de elegibilidad incluyeron estudios publicados que informaron la prevalencia o incidencia de lesiones musculoesqueléticas en paratleta, incluyendo estudios de cortes prospectivos y retrospectivos sin lenguaje, restricción de tamaño muestra, edad o fecha de publicación. El paratleta es un término generalmente utilizado para atletas con una discapacidad que participan en cualquier nivel competitivo. Para ser excluidos, los estudios deben reportar la prevalencia e incidencia de lesiones musculoesqueléticas en paratletas, junto con una definición clara de músculo esquelético de lesión, dado que las definiciones de lesiones musculoesqueléticas son extremadamente variables en la literatura. Cualquier tipo de definición fue aceptado. Calidad de la evidencia. Para el análisis de subgrupos, el tamaño de muestra fue de un corte de 163 para atletas y se utilizaron para clasificar los estudios en pequeños y tamaño de muestra grande. Para los análisis de subgrupos, si no hubo una superposición entre el IC del 95% entre los subgrupos, interpretaron que cada grupo proporcionó estimaciones diferentes. Todos los análisis se realizaron utilizando el Comprehensive Meta-Analysis B2.0, elaborado en Biostat, Inglewood, Nueva Jersey, Estados Unidos. Los resultados. La estrategia de búsqueda electrónica identificó 4.092 registros de las bases de datos seleccionados después de excluir los duplicados. Después de la proyección de los títulos, resúmenes y listas de referencia, 74 registros potencialmente fueron relevantes. Se sometió a una revisión de texto completo, incluido un estudio adicional que se centró en la búsqueda manual. 23 estudios no cumplieron con los criterios de inclusión, 8 estudios no proporcionaron información después de contacto y se excluyó un estudio porque informó datos del mismo evento usando una metodología similar y usando la misma definición de lesión por otro estudio incluido. Por lo tanto, 42 de los estudios incluyeron para esta revisión. Discusión. Bueno, los hallazgos en este estudio mostraron que la prevalencia de lesiones musculoesqueléticas en paratletas fue del 40.8% y la tasa de incidencia de lesiones musculoesqueléticas fue del 14.3 lesiones por 100 días de atleta. De acuerdo con el sistema GRADE, la agrupación de estudios sobre la prevalencia de lesiones en paratletas proporcionaron evidencia de baja calidad y combinación de estudios sobre la incidencia de lesiones de la tasa proporcionó evidencia de baja calidad. El análisis de subgrupos basado sobre el tamaño de la muestra del estudio mostró una prevalencia significativamente menor de lesiones, con un 18,5% del 95%, del 12,7% al 26%. En estudios de gran tamaño de muestra, a comparación con estudios con tamaño de muestra pequeña, fue de un 58.3%, del 95% fue del 48.2% a 67.8%.
El análisis de subgrupos basado en calidad metodológica mostró una incidencia significativamente menor de lesiones, con un 11.7 por 100 días de atleta, y en estudios con mayor calidad metodológica, una comparación con estudios con menor calidad metodológica fue del 23,1 por 100 días de atleta. Ellos en este estudio nos indican que las lesiones de inicio súbito fueron las más frecuentes que las lesiones de inicio gradual. Las torceduras, los esguinces, las contusiones fueron los tipos de lesiones más comunes, y las regiones del cuerpo más frecuentes afectadas fueron el hombro, en atletas de silla de ruedas, y la parte inferior de las extremidades para atletas ambulantes. La prevalencia e incidencia de las lesiones musculoesqueléticas para los atletas que son más altos que los atletas sin discapacidad. Por ejemplo, durante los pasados Juegos Paralímpicos de Verano del Río 2016, la prevalencia de lesiones fue del 12.1%, mientras que en los Juegos Olímpicos en el mismo año fue del 8%. Entonces, la incidencia de lesión siguió el mismo patrón, con 10 lesiones por cada 1000 atletas en Juegos Paralímpicos, y de 7 y 5.7 lesiones por 1000 atletas durante los Juegos Olímpicos. La alta prevalencia de lesiones y las tasas de incidencia en paratletas muestran que los mecanismos de ocurrencia de lesiones musculoesqueléticas en esta población, pues se tiene que realizar un análisis más profundo. Para los atletas puede clasificarse en diferentes grupos, variando entre el atleta sobre la pérdida de fuerza muscular o los paratletas con discapacidad intelectual. Entonces, estos diferentes perfiles de los atletas requieren diferentes enfoques a tratar y prevenir la aparición de lesiones musculoesqueléticas. Los paratletas utilizan diferentes equipos para competir, como silla de ruedas o prótesis, lo que aumenta la complejidad de las estrategias para diseñar las estrategias para reducir el riesgo de lesiones. Las lesiones deportivas en paratletas, a diferencia de los atletas sanos, también puede estar relacionado con su propia discapacidad o con el dispositivo de asistencia que utilizan en la vida diaria. Pues al comprender mejor las lesiones de los paratletas y los factores relacionados, el completo conocimiento de las especificidades de la modalidad deportiva y del paratleta tiene que ser obviamente muy específico, y se requiere que el nivel de clasificación del atleta sea muy preciso para diseñar e implementar enfoques más individualizados. Sin embargo, pues estos investigadores encontraron algunos estudios que aún no reportan este tipo de información, y aunque la mayoría de los estudios incluidos informaron el tipo de discapacidad, que fue un 76%, y tenían diagnóstico de lesión confirmado por un médico en un 70%, casi la mitad de los estudios o de la información no brindó este tipo de información sobre el paratleta y su nivel de clasificación o el uso de dispositivo de asistencia que ellos utilizaban. Uno de los pocos estudios que proporcionaron esta información demostraron que los paratletas que no usaron ningún dispositivo de asistencia tuvieron una mayor prevalencia de lesión, pues por los sistemas de compensación del cuerpo que obviamente ellos tienen que realizar para hacer el movimiento. Y pues ellos sugieren que pues los futuros estudios deberían reportar esta información para permitir una mejor comprensión del perfil de lesiones de los paratletas y pues sus factores relacionados. El análisis de subgrupos mostró que la prevalencia e incidencia estimadas de lesiones musculoesqueléticas en paratletas estuvo influenciado por el tamaño de la muestra de los estudios y el enfoque metodológico
de calidad respectivamente. Más específicamente, pues los estudios con una muestra pequeña de tamaño sobreestimó la prevalencia de lesiones con un 58.3% en comparación a los estudios con muestras de gran tamaño con un 18.5%. Por incidencia de lesiones en tasa, los estudios con mayor calidad metodológica mostraron una incidencia significativamente menor de un 11.7% por 1000 días de atleta que los estudios con una menor calidad metodológica con un 23.1 por 1000 días de atleta. Esto pues también ellos observaron que en una revisión sistemática anterior con atletas con discapacidad que informaron un menor riesgo de lesión en estudios con poblaciones muestrales grandes y mayor calidad metodológica. Entonces, esto es lo que ellos se enfrentaron como investigadores. Estas variaciones estadísticas realmente fue lo que a ellos no les permitió obtener una información clara porque pues esta variación no era precisa. También, pues, importante, todos sabemos que hay menos competencias deportivas grandes para atletas en comparación con los deportes sin discapacidad, lo que puede ayudar a explicar el pequeño número de estudios con un tamaño de muestra apropiado, estimar la prevalencia e incidencia de lesiones musculoesqueléticas en paratletas. Pues la mayoría de los estudios que ellos encontraron de muestra grande fueron realizados durante los Juegos Paralímpicos, que podrían no representar las tasas de lesiones en paratletas que no son de élite, o sea, solamente se analizaron a este tipo de población. Los centros de formación de atletas y las organizaciones nacionales, pues ellos nos indican que son la clave para el desarrollo de futuros estudios con muestras grandes, promoviendo la calidad, promoviendo una alta calidad metodológica e incluyendo la recolección prospectiva de datos a lo largo de diferentes temporadas, lo que proporcionará información más consistente sobre las lesiones musculoesqueléticas en paratletas. Ellos también nos mencionan que las altas tasas de prevalencia e incidencia, los datos mostrados por la presente revisión, destacan la necesidad de mejorar, comprender y prevenir la aparición de lesiones musculoesqueléticas en paratletas. Ya vimos que poblacionalmente la muestra que son los atletas paralímpicos nos mostraron una mayor incidencia en lesiones, entonces es donde más se tiene que llevar el foco de atención para el desarrollo de este tipo de programas para la prevención y trato de lesiones musculoesqueléticas, que pues es la población con mayor incidencia. El hombro fue la región corporal más afectada en silla de ruedas para los atletas y puede explicarse por las mayores exigencias de los miembros superiores en sus actividades diarias y durante la práctica deportiva. Ellos pues es el segmento más trabajado durante su vida diaria y aparte de eso se le agrega la demanda deportiva, pues obviamente va a haber una incidencia en las lesiones musculoesqueléticas, en este caso en la región del hombro. Para la mayoría de los paratletas ambulantes era de modalidades deportivas que presentan las mayores tasas de incidencia de lesiones en verano.
Los Juegos Paralímpicos como el fútbol 5 y el atletismo, que podrían ayudar a explicar por qué las extremidades inferiores eran las regiones del cuerpo más afectados y con mayor frecuencia en estos atletas. En este estudio, las lesiones de aparición súbita fueron las más frecuentes que las graduales lesiones de inicio, por el hecho de que pues no se hacía no se detectaban a tiempo o se ven como pérdida de tiempo. A ellos nos mencionan que es relacionado con el hecho de que el inicio gradual de las lesiones a menudo no se informa lo suficiente, no se hace la detección, ya que la mayoría de las definiciones de lesiones se basan en pérdida de tiempo o tienes que ir al médico, y pocos de los estudios se les realizó un seguimiento longitudinal, por lo que en consecuencia es posible que no se detecte la mayoría de las lesiones de inicio gradual. Entonces, muy importante ahí, este es otro foco importante de prevención o de detección temprana para que no se nos vuelva a lo mejor una lesión súbita, que creemos que es súbita, pero no fue súbita, fue porque ya había una lesión trasfondo y que no tratamos ahí. Entonces, muy importante la detección temprana. Muy bien, uno de los problemas que también ellos ellos encontraron o discuten en este estudio es que encontraron diferentes definiciones de la lesión musculoesquelética, como se los dije al inicio. Ellos mencionan que el Comité Olímpico a inicios del año del presente estudio se estableció que se hiciera una declaración de consenso sobre los métodos para el registro y notificaciones de datos epidemiológicos sobre lesiones y la enfermedad en el deporte. Esto pues lo hizo el Comité Olímpico Internacional, lo cual ellos sugieren que también debería de realizarse o desarrollarse un consenso similar para los deportes paralímpicos y sus especificidades, porque pues obviamente este análisis o estas encuestas que vayan a aplicar para los deportes olímpicos no van a ser o no pueden aplicarse por las características que ya mencionamos que tienen los atletas paralímpicos. La mayoría de los estudios utilizaron diferentes procedimientos para informar los datos de tasas de prevalencia e incidencia. No mencionaron una definición clara de estas variables, no presentaron toda la información utilizada para calcular los datos, y como el número de lesiones, el número de atletas lesionados, el número total de atletas y exposición. Además, los registros de datos, los estudios deben utilizar métodos válidos y confiables para evaluar las lesiones, como el cuestionario sobre problemas de salud del Oslo Sports Trauma Research Center. Entonces, este fue otro de los problemas en su discusión, porque pues al no tener un modelo sistemático de investigación para este tipo de población, pues obviamente tenemos en consecuencia el bagaje de información pues no correcto o pobre, y lo que a ellos no les permitió analizar más a fondo. Ellos nos citan a Weiler y otros investigadores que realizaron una revisión sistemática de las lesiones deportivas en atletas con discapacidad, y también demostraron una alta variabilidad en las tasas de lesiones notificadas. Ellos sugirieron que en el futuro los estudios deberían definir mejor la lesión, usar métodos estandarizados de recopilación de datos y reporte de datos demográficos de paratletas para mejorar la calidad de los datos epidemiológicos de las lesiones. Entramos entonces a las conclusiones de este estudio. Pues los estudios revisados demostraron que las lesiones musculoesqueléticas, la prevalencia en paratletas fue del 40.8% y la tasa de incidencia de lesiones fue del 14.3 lesiones por 100 días de atleta. El análisis de subgrupos basado en el tamaño de la muestra del estudio mostró que una prevalencia significativamente menor de lesiones en estudios de gran tamaño de muestra en comparación con estudios con tamaño de una muestra pequeña.
Entonces, esta variación que ellos están teniendo en la prevalencia y en la tasa, pues es un error con el que ellos no pudieron concluir mejor una información respecto a este tema. Para la tasa de incidencia, los estudios con mayor calidad metodológica mostraron una tasa de incidencia de lesiones significativamente menor en comparación con los estudios con menor calidad metodológica de calidad. Las lesiones de inicio repentino son más frecuentes que las graduales, según lo reportado en los estudios, ¿verdad? Y en las lesiones de inicio en paradeportistas, el hombro era la región del cuerpo que más se lesionaban con frecuencia en paratletas no ambulantes, mientras que las extremidades inferiores fueron la región lesionada con mayor frecuencia para atletas ambulantes. La heterogeneidad entre paratletas y la mala calidad metodológica de los estudios promueve una mayor inconsistencia en la información sobre la prevalencia de lesiones y la incidencia en paradeportistas. Por lo tanto, la corriente de muy baja calidad y la evidencia de baja calidad sugiere que la prevalencia e incidencia en tasa, respectivamente, es probable que cambie en el futuro de alta calidad de estudios, observando un gran tamaño de muestra y recolección sistemática de datos. Los métodos fiables y validados y con atención a las especificidades de los atletas. Los hallazgos de esta revisión sistemática demostraron que los paraatletas, los equipos deportivos y las juntas institucionales de paradeportes deben ser conscientes de los altos niveles de prevalencia e incidencia de las lesiones musculoesqueléticas en los paraatletas. Pues esa fue la bibliografía de donde sacamos este artículo y hicimos este análisis, y pues es importante como conclusión personal y final que comparto con todos mis compañeros profesionales, es que de por sí las personas con discapacidad son una población marginada, son una población a la que no se le presta la atención debida, y al no tener en igualdad de condiciones acceso a todo lo que tiene, por ejemplo, a un atleta sano de alto rendimiento, pues tenemos este bagaje de situaciones en donde hay personas como las de este estudio que quieren saber o quieren conocer la prevalencia de las lesiones para que en conjunto de los grupos multidisciplinarios que entrenan a personas, pues tengan herramientas para justificar y basificar un trabajo de prevención o de seguimiento de este tipo de lesiones, y pues no se puede porque es muy pobre la investigación que actualmente hay, ya sea porque el sistema metodológico no es de alta calidad, porque no hay estandarización en este tipo de métodos de investigación, y pues aquí vemos y reafirmamos la marginación en la que se ve implicada pues esta población. Entonces sí es importante que las instituciones que están a cargo de estas poblaciones vean la importancia de realizar una estandarización en los sistemas de investigación para que también las personas o los pocos grupos profesionales que están trabajando con esta población tengan mayor número de herramientas y puedan intervenir, prevenir, dar seguimiento en cada una de las modalidades deportivas que existen, y dependiendo su nivel de competencia, para poder intervenir y lesionar lo menor posible pues a la población paralímpica, o aunque no sea persona de élite, para darle seguimiento a todas estas personas sin hacer un mayor daño en lesiones. Pues eso sería todo. Muchas gracias.